Hola a todos, buenas noches. En la meditación de hoy consideraremos una curiosidad médico-legal. Intentaremos un análisis médico-legal de un crimen bíblico, el caso de Nabot. Analizaremos uno de los episodios más oscuros de la monarquía del pueblo de Israel. Un hecho nefasto, un hecho que nos revela la corrupción del poder y la tiranía en el gobierno, y probablemente también en los hogares. Esta tarde me pregunto, ¿la codicia puede destruir naciones y o nuestras familias? ¿Nuestra integridad tiene algún precio? ¿Cuánto costamos? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿Puedo pagarte? Hoy reflexionaremos en la historia de Nabot, un hombre que prefirió perder la vida antes que vender su integridad. En el capítulo 21 del libro de Primera de Reyes se relata el conflicto con el rey Acab por una pequeña viña, revelando de este modo la codicia de un rey, la codicia y la crueldad de la esposa del rey. ¿Se acuerdan de Jezabel? En los primeros 4 versículos mentalizaremos juntos cómo se suscita este conflicto. El sol se ponía sobre los campos verdes de Jezreel, tiñendo de rojo las uvas de una viña que no solo era tierra, era linaje, era historia, era la heredad de Nabot, por lo que debía respetarse. Sin embargo, desde los balcones de marfil del palacio, los ojos de la realeza, cargados de una ambición insaciable, observaban aquella viña. El rey Acab, un rey caprichoso, no veía una propiedad ajena, veía su próximo capricho. Veamos cómo se suscita el conflicto. Las Sagradas Escrituras no registran los detalles, pero el rey, imaginen conmigo, caminaba con dignidad, rodeado de su corte, rodeado de guardias, de funcionarios, de caballos, de mulas, simbolizando su posición de liderazgo. Recordemos que el rey era un símbolo de la soberanía de Dios. Y en esas circunstancias, Acab, yo sí estimo, se puso su atuendo real, combinó su túnica nacional de lino fino, de color púrpura, color distintivo de la realeza, con colores fuertes como el blanco, el azul y el carmesí. Acompañó a su atuendo real elementos de gran lujo y distinción como diademas, como su corona, su cetro de oro puro. Acab, rey de Samaria, bajó al campo, no como un soberano que cuida a su pueblo, sino como un mercader sin escrúpulos, como quien desea la viña de Nabot, porque está justo al lado de su palacio en Jezreel. Su intención es convertirla en un huerto de hortalizas. Le dice a Nabot, dame tu viña para hacerme un huerto de hortalizas. Dice el registro bíblico que le ofrece
dinero. Le dice Nabot, véndeme tu viña. Dame tu viña para hacerme un huerto de hortalizas. Le ofrece, dice el registro bíblico, un trueque. Pero Nabot, con la espalda erguida y la fe inquebrantable, le dio la respuesta que sellaría su destino. Guárdeme el Señor de darle la heredad de mis padres. ¿Qué le dice Nabot a Acab? Guárdeme el Señor de darle la heredad de mis padres. No era un no por terquedad, era un no por fidelidad a Dios. Acab le ofrece a Nabot una mejor viña o el pago en dinero. Nabot se niega una vez más diciendo, guárdeme el Señor de darle la heredad de mis padres. Nabot no estaba siendo testarudo, estaba obedeciendo la ley de Moisés de acuerdo a lo registrado en el libro de Levíticos, que establece no vender permanentemente la herencia familiar. Se prohibía vender la tierra de forma definitiva o a perpetuidad por ser Dios el verdadero dueño y que los israelitas eran únicamente forasteros y huéspedes en ella. Consideremos la reacción de Acab. Dice el registro bíblico que Acab no regresó contento a casa. Se puso triste, se enojó, se lanzó a la cama, se acostó, se volvió hacia la pared y se negó a comer, actuando de forma caprichosa y frustrada. El gran rey de Israel regresa a su palacio como un niño derrotado. Su silencio, apreciados amigos, no era sino un berrinche de poder. Estos primeros 4 versículos del capítulo 21 precisamente relatan este incidente. Los versículos 5 al 7, incluso el 8, relatan la intervención de Jezabel. Dice la palabra de Dios, fue entonces cuando entró Jezabel, fue entonces cuando entró ella, su esposa, la reina Jezabel, con pasos lentos, con una sonrisa gélida, se acercó al lecho del rey y prontamente notó su desánimo. ¿Qué sucede?, le preguntó. Tras escuchar la historia, ella toma el control de la situación con una actitud desafiante. Cuestiona la autoridad de Acab. Jezabel le espetó con desprecio e irónicamente, ¿eres tú el rey de Israel? ¿Eres tú el rey de Israel? Levántate, come y deja que tu corazón se alegre. Yo te daré la viña de Nabot. En ese momento, el rey cedió ante la tiranía absoluta. Acab no preguntó cómo lo haría. Simplemente dejó que la oscuridad de su esposa tomara las riendas. Para ella, que era de origen fenicio, un rey no pedía favores. Simplemente tomaba lo que quería. Y en esa línea le hace una promesa al rey e inicia el complot. En el versículo 8 dice el registro bíblico, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y los selló con su anillo y los envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera.
El versículo 8, apreciados amigos, habla de la traición. Jezabel escribe las cartas en nombre del rey, las sella con el anillo real y las envía a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot para poner en marcha un plan de asesinato judicial bajo una falsa apariencia de religiosidad. Jezabel, en ese complot, no usó espadas, usó plumas, usó sellos, escribió cartas en nombre del rey, sellándolas con el anillo real. Ordenó un ayuno religioso, una máscara de piedad para ocultar un crimen. 2 hombres perversos fueron contratados para mentir, para señalar con el dedo a Nabot y acusarlo de blasfemia. En medio de la asamblea, bajo el sol del mediodía, el inocente Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad. Las piedras volaron una tras otra, hasta que el último aliento de vida dejó el cuerpo del hombre que solo quería proteger su herencia. Este pasaje, apreciados amigos, muestra el contraste entre la integridad de Nabot, quien prefirió obedecer a Dios antes que complacer al rey, y la debilidad de Acab, quien permite que su codicia y su falta de carácter abran la puerta a la maldad absoluta de Jezabel. Hablemos clínicamente. Hablemos clínicamente sobre la patología del poder y la somatización del capricho. A menudo esto se denomina el síndrome de hubris o ubris. La palabra ubris es de origen griego y significa orgullo, presunción, ego o arrogancia desmedida. La enfermedad del poder, apreciados amigos, es una alteración de la conducta caracterizada por un ego desmedido, por arrogancia y pérdida de contacto con la realidad. Se manifiesta con desprecio por las opiniones ajenas, por prepotencia, por la forma de decisiones arriesgadas con frialdad emocional. Este fenómeno no es un trastorno mental clínico propiamente dicho, sino una desviación sociológica que se intensifica cuanto más tiempo y nivel de poder ejerce la persona. Se evidencia un trastorno de la personalidad haciéndose narcisista con rasgos infantiles. Acab muestra una baja tolerancia a la frustración a pesar de su estatus real. La negativa de Nabot le provoca una herida narcisista e ingresa a un cuadro de anorexia psicotraumática, evidenciándose el proceso de somatización. El registro bíblico dice que Acab se acostó y no comió. En mi experiencia, apreciados amigos, he visto que el estrés emocional agudo y el resentimiento activan el sistema nervioso simpático, inhibiendo las señales de hambre. Fisiopatológicamente, en este caso, existe una activación del eje amígdala-hipotálamo simpático. Ante un estresor emocional agudo, como el resentimiento, la amígdala envía una señal de alerta al hipotálamo. El hipotálamo activa el sistema nervioso simpático y el sistema simpático adrenomedular, iniciando una respuesta fisiológica simpática con liberación de catecolaminas. El sistema nervioso simpático inerva las glándulas suprarrenales, provocando la liberación de noradrenalina y adrenalina al torrente sanguíneo, inhibiendo de este modo el centro hipotalámico del hambre. Básicamente a través de la supresión del apetito, de la alerta del mecanismo de supervivencia y de los cambios neuroquímicos. En resumen,
el resentimiento y el estrés agudo inician un estado adrenérgico que redirige recursos, anulando la señal hambre, saciedad y provocando habitualmente una pérdida temporal del apetito. La codicia como adicción, la dopamina que acá esperaba obtener al poseer la viña, se convirtió en cortisol al recibir el no de Nabot. Su depresión no estaba sujeta a la tristeza, sino a la abstinencia del poder. De otra parte, había una relación codependiente entre Acab y Jezabel. Jezabel actúa como la facilitadora de la patología. Vale decir, ella cura la depresión de su esposo mediante el crimen, lo cual es una dinámica sociopática en la pareja. Jurídicamente, aquí tenemos un drama jurídico y criminal completo. Tenemos un conflicto de derechos. Estamos frente a un caso del derecho civil, del derecho de propiedad. Nabot no está siendo terco. Él se amparó en la ley de propiedad agraria del Antiguo Testamento. La tierra para entonces era una concesión divina, no una propiedad privada absoluta. Jurídicamente, Nabot estaba protegiendo el bien que no era suyo, sino de su linaje, de sus antecesores y de Dios mismo. Consideremos el fraude procesal y la prevaricación. Jezabel no usa la fuerza bruta al principio. Ella usa el sistema judicial, construyendo la famosa historia jurídica, la falsedad ideológica. Escribe cartas en nombre del rey y usa su sello oficial, usurpando la identidad y la firma del rey. En este trama también se evidencia corrupción de funcionarios. Soborna o coacciona a los ancianos y nobles, a los jueces locales, para que sigan un procedimiento ilegal. Hay falso testimonio. La ley exigía dos hombres perversos, que condenaran al sujeto. Jezabel consigue dos hombres perversos para fabricar la prueba testimonial, la historia jurídica. Es evidente, apreciados amigos, el crimen. Se acusa a Nabot de blasfemia, de sedición. Se le acusa de maldecir a Dios y al rey. Esto permitía la ejecución de Nabot. Y lo más importante para acá, la confiscación de bienes. Jurídicamente, si un hombre moría por traición al rey, sus tierras pasaban a la corona. Fue un asesinato legalizado. Lo que estimo trascendente, apreciados amigos, lo que considero una de las mejores lecciones de integridad frente al abuso del poder y la codicia en la administración pública o en la administración familiar, lo que más me impacta de esta primera parte de la historia de Nabot es saber que Nabot no vendió su viña por terquedad, sino por fidelidad a la herencia de sus padres, por fidelidad a sus principios, por lealtad a su familia. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, reflexionamos en la historia de Nabot por ser un hombre que prefirió perder la vida antes que vender su integridad respecto a la heredad de sus padres. Hoy sabemos que el sentido de pertenencia
y las raíces familiares influyen en la salud mental y la resiliencia de las generaciones a las que llamamos el legado genético y o epigenético. Mientras Acab se deprime en una cama de marfil, Nabot, apreciados amigos, muestra una homeostasis emocional perfecta. Su sistema nervioso está regulado por sus convicciones, por sus principios. Efectivamente, estamos frente al trauma de la ejecución porque Nabot moría, pero al mismo tiempo estamos frente a la imagen viva de la fidelidad, de la integridad bajo presión. ¿Te gustaría que te cuente cómo termina esta historia o que analicemos el juicio que el profeta Elías le da a Acab más adelante? Vamos a considerarlo. Apreciados amigos, a diferencia de la posición de la integridad de Nabot en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 25, los versículos 24 en adelante, encontramos la vivencia de Esaú y Jacob realizando un pésimo negocio. Personalmente lo llamaría el negocio de la necesidad. Esaú, el hijo mayor, cazador de animales, regresa del campo físicamente agotado y con un hambre aparentemente extremo. Jacob, su hermano menor, estaba cocinando un guiso de lentejas rojas. Esaú, dominado por su estado fisiológico, caracterizado por hipoglicemia y fatiga, le exige a Jacob que le dé de comer. Jacob, aprovechando la vulnerabilidad de su hermano, le propone un intercambio: comida por la primogenitura. Estamos, apreciados amigos, frente a un caso de desmayo por hambre o síncope vasovagal versus la dificultad para ejercer el control de impulsos. Estamos frente a un caso de una hipoglicemia y la toma de decisiones. Esaú llega al campo desfallecido, entre comillas. Clínicamente, una caída drástica de la glucosa en sangre afecta su corteza prefrontal del cerebro, donde reside el juicio y la lógica. El flujo de sangre al cerebro ha disminuido. Estamos frente a un caso de miopía temporal. Es preciso referir que bajo el estrés fisiológico, bajo un hambre extremo, el cerebro prioriza la supervivencia inmediata sobre el pensamiento abstracto. En este caso, la primogenitura. Esaú sufrió de una incapacidad cognitiva temporal para valorar el futuro, condicionándolo a una impulsividad orgánica. Esaú es el paciente que no tiene control sobre sus propios impulsos. ¿Han visto pacientes en esas condiciones? En medicina conductual vemos esto en personas que buscan la gratificación instantánea. A modo de efectuar un contraste legal, preguntaría: ¿hubo realmente un estado de necesidad alimenticia? El hambre. ¿Realmente corría peligro su vida? ¿El hambre era una condición suficiente para anular el contrato? ¿O fue un exceso dramático de un hombre acostumbrado a satisfacer sus instintos? Este caso, apreciados amigos, de derecho sucesorio y contractual, este contrato de compra y venta de derechos hereditarios fue un contrato verbal. En la antigüedad,
La palabra dada bajo juramento tenía valor de escritura pública. Esaú comete un error de juicio catastrófico. Su razonamiento fue: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Hubiera la opción de vicio de voluntad en este caso? Esaú podría haber argumentado que suscribió, que juramentó bajo un estado de extrema necesidad, de un hambre extremo. Me temo que no. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, apreciados amigos, es categórica y dice que Esaú menospreció su primogenitura. Esaú cambió una bendición perpetua por una satisfacción de 15 minutos. Clínicamente puedo aseverar que dejó que su hipoglicemia temporal momentánea, su hambre, nublara su juicio y suscribió el peor contrato de su vida. Mi apreciado amigo, no cambies tu integridad por algo que se acaba hoy. La transferencia de la primogenitura en ese tiempo era la transferencia de un activo intangible como efectos legales, caracterizado por doble porción de la herencia jurídica, vale decir, bienes, derechos y obligaciones tras el fallecimiento del padre, así como de la herencia genética, inherente a la transmisión, obviamente, de caracteres biológicos de padres a hijos y la propia herencia espiritual. Esaú hizo un mal negocio. Cambió un activo de valor incalculable como la herencia perpetua por un bien de consumo inmediato, la comida. Un error financiero y legal catastrófico. No debemos, apreciados amigos, actuar como Esaú. No vendamos nuestra integridad por un plato de lentejas. Hace algunos instantes te preguntaba si te gustaría que te cuente cómo termina la historia de Nabot y el juicio que el profeta Elías le da acá. Volvamos a la historia de Nabot. Volvamos a la historia de Nabot, esta que la encontramos registrada en el primer libro de Reyes, el capítulo 21. Cuando la noticia llegó al palacio, Jezabel no mostró remordimiento, en absoluto. Todo lo contrario. Levántate y toma posesión, le dijo a Acab. El rey bajó a la viña, caminando sobre la sangre aún fresca de su dueño, creyéndose dueño de todo. Pero esta vez no estaba solo. En la entrada de la viña lo esperaba la justicia divina en la figura del profeta Elías. ¿Has asesinado y también has tomado posesión?, rugió el profeta. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Notemos, apreciados amigos, la palabra vendido. El profeta le respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. En el versículo 25 se dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado, le dijo el profeta, porque te has vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. El precio por esa viña, apreciados amigos, no se pagaría con dinero, sino con la caída estrepitosa de la dinastía de Acab, con el precio de la codicia, con la caída del imperio de Acab. Acab perdió su reino por un pedazo de tierra. Como dijera el amor de mi vida, por 4 ladrillos. Y respecto a la sentencia de Nabot, cabe señalar, apreciados amigos, la nulidad del pleno derecho. Por falta de jurisdicción moral, los ancianos jueces actuaron bajo coacción. Por premeditación y alevosía, no fue un juicio espontáneo, fue una conspiración diseñada en el Palacio Real. Por evidenciarse una paradoja jurídica, usaron el ayuno, un acto sagrado, para cometer un crimen, lo que se conoce como el uso de la ley para destruir la ley. Podemos tener un jefe que hoy esté fabricando un fraude procesal para despedirnos, o alguien que esté levantando falsos testimonios para manchar nuestra reputación profesional. Recuerden, amigos, Dios es el juez supremo. A Nabot lo condenaron aquí en la tierra, pero en el tribunal del cielo él fue absuelto y honrado. Apreciados amigos, a principios del siglo XX, el mundo y Estados Unidos en particular estaba atravesando una era de rápida industrialización y agitación política. Elena de White, una escritora americana, observaba con preocupación cómo la búsqueda del poder y dinero estaba erosionando el carácter moral de la sociedad. Se visualizaba una crisis de integridad. Ella veía que en el ámbito secular y dentro de las organizaciones religiosas, los trabajadores estaban dispuestos a sacrificar sus principios por beneficios económicos o por posición social. Entonces, escribió el libro La Educación, no como un panfleto político, sino como una guía educativa. Ella argumentaba que el propósito de la verdadera educación no es solo impartir conocimientos técnicos, sino formar el carácter del ser humano. Elena de White escribió una de las citas que personalmente considero de las más emblemáticas. En el capítulo 7, titulado La disciplina, del libro La Educación, publicado originalmente en 1903, ella expresó ideas similares en artículos anteriores, queriendo definir lo que constituía la verdadera grandeza del ser humano, creyendo que la estabilidad social depende del carácter de las personas, que las instituciones colapsan si las personas que las dirigen son comprables, considerando que la religión no es un sentimiento místico, sino una lealtad inquebrantable a lo que es correcto, incluso bajo presión.
creyendo que la fe debe ser practicada y buscando inspirar a los jóvenes a ser líderes que no se dejaran moldear por la opinión pública o el soborno, sino por el deber, enunció un llamado a la juventud. Explicando la profundidad de su pensamiento, dijo: la mayor necesidad de este mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros e íntegros en lo íntimo de sus almas, hombres que no teman de darle al error el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. El pastor Leonidas Cusi me pedía repetirlo permanentemente. Por eso la cursiva esta tarde es nuestra. Apreciado amigo, no nos vendamos. Hay bienes que no tienen precio y entre ellas nuestra integridad es nuestra herencia. Esta tarde, apreciado amigo, te invito a decir conmigo: querido Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti, reconociendo que vivimos en un mundo de ofertas, en un mundo que constantemente intenta ponernos un precio. Te damos gracias por la vida de hombres como Nabot, que nos enseñan que hay una herencia eterna, que no se negocia por conveniencia, ni debemos rendirnos ante la presión del entorno que nos rodea. Señor, tú conoces las pruebas de cada persona que escucha esta meditación. Conoces a los que a lo mejor estamos siendo presionados en nuestros trabajos para actuar con injusticia. Conoces al joven, conoces a la joven. Conoces a quienes estamos siendo tentados a vender nuestra pureza por un momento pasajero. Y aquellos que sentimos que nuestras viñas están siendo arrebatadas. Te pedimos hoy que nos concedas un carácter inquebrantable, que seamos, como decía Elena de White, hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Danos la salud física para servirte, la sabiduría legal para defender lo que es justo, pero sobre todo, danos la integridad espiritual para serte fieles aunque se desplomen los cielos. Si alguno de nosotros hoy sentimos que hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas, recuérdanos que en Jesús hay una nueva oportunidad y una herencia recuperada. Nos ponemos en tus manos, esperando con gozo tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Nilton Walter Cusi Samata. Recuerda, nuestra integridad es nuestra herencia. Dios nos bendiga y abundantemente. Buenas noches.